En 2008, la propia SBS propuso que ese organismo fuera reemplazado por la Comisión de Valores y Seguros. Y aunque 7 años después ese proyecto de ley sigue en el Congreso, este lunes fueron entregadas varias recomendaciones para su eventual implementación. Por ejemplo, que un director o ejecutivo de una empresa que incurra en una infracción grave sea inhabilitado temporalmente. Esa y otras mejoras propuso el grupo de trabajo para el fortalecimiento del mercado de capitales. Queremos analizarlas y por eso nos acompaña uno de sus integrantes, el ex superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma. Muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fernando, uno de los principales cambios de este proyecto de ley, y que también ustedes mencionan en sus propuestas, es que la SBS pasa a tener un superintendente, como lo fue usted, a un órgano colegiado con 5 miembros. ¿Por qué 5 cabezas funcionan mejor que una en la SBS? A ver, antes que eso quiero hacer una pequeña precisión. El proyecto de ley entró en 2012-2013. Se venía discutiendo desde antes, pero está en el Congreso no hace 7 años, sino que está hace 2 años, 3 años, digamos. 2 años diría. O sea, eso como primera precisión. A ver, yo creo que este es un cambio muy relevante, digamos, que fortalece el gobierno corporativo, la superintendencia, y su justificación obedece a varios elementos que paso a precisar. Por una parte, el proyecto lo que hace, y en ese sentido no innova la comisión que trata de fortalecer este proyecto, de perfeccionarlo, busca un gobierno colegiado que se independice del ciclo político. Como esa es un poco una idea central, con gente que cumpla con competencias básicas en el mercado financiero, o sea, gente que tenga idoneidad para ejercer el cargo, y además, ¿no es cierto?, en un sistema de elección que garantiza en régimen. Siempre en la partida, el presidente inicial tiene que partir con algo, ¿no es cierto?, y el proceso, evidentemente, a través del tiempo va convergiendo hacia lo que uno espera en el largo plazo, que es precisamente que se independice totalmente del ciclo político. Digamos, cada presidente puede elegir 1 o 2, digamos, bajo una presidencia. El sistema es con aprobación del Senado por 4/7 de cada consejero, y al estilo del Banco Central. Y la comisión aquí, en la que me tocó participar y que fue convocada por Hacienda hace algunos días, también hizo alguna innovación en ese sentido. Estableció que los 5 consejeros debían estar sujetos al mismo procedimiento de elección, es decir, que fuera propuesto el presidente y aprobado por el Banco Central, aprobado por el Senado, por los 4/7. A diferencia del proyecto original, que decía que había uno que directamente lo nombraba el presidente de la República, sin pasar por el mecanismo del Banco Central. De hecho, usted se confunde harto con el Banco Central porque la idea es lograr esa misma autonomía. Exactamente, el mismo mecanismo, digamos, claro, exactamente. Entonces ahora, la propuesta es que los cinco consejeros sean elegidos de la misma manera, propuestos por el presidente y aprobados por el Senado, con los 4/7. Y de ahí el presidente de la República elija al presidente de la comisión por el periodo que dura su mandato, pero dentro del subconjunto o dentro del conjunto de consejeros que han sido todos elegidos bajo las mismas normas. Por eso, por un lado, también se garantiza, ¿no es cierto?, la independencia en el procedimiento de elección de cada persona y una adecuada coordinación, porque es bueno que el presidente de la República pueda elegir al presidente de la comisión como una forma de coordinarse bien con la autoridad económica, con Hacienda, y mi experiencia dice que eso, desde mi perspectiva, es absolutamente clave, que haya una buena coordinación con Hacienda. Entonces, que haya una buena sintonía, creo que es importante para efecto de un correcto desarrollo de las políticas del mercado financiero. Digamos. Y ese nivel de autonomía, por ejemplo, si usted lo hubiera tenido en la autonomía al ser elegido, no solamente de cargo de confianza el presidente de la República, ¿le hubiera permitido a usted, después de 4 años que estuvo en la SBS, quizás hacer un mejor trabajo, o al menos un trabajo con menos posibilidad de crítica en su contra? Bueno, claro, o sea, efectivamente, a ver, yo como lo he dicho muchas veces y lo he sostenido siempre, el trabajo de esta dependencia fue absolutamente independiente y autónomo, digamos, bajo mi mandato, y eso era un valor que yo personalmente me preocupaba mucho preservar, digamos, la autonomía. Pero entiendo que el mecanismo de que uno es de confianza del presidente de la República, sin duda alguna, que hace que personas puedan sospechar, ¿no es cierto?, y decir, oye, no, aquí hay una incidencia política en tal y tal cosa, ¿no es cierto?, cosa que en mi caso no ocurría, pero se presta para eso. Entonces, efectivamente, al ser una comisión nombrada de la forma que le estoy diciendo, con aprobación del Senado, sin duda alguna que uno tiene un espacio mucho mayor, o esa crítica, evidentemente,
se empequeñece o no existe simplemente, digamos, dado que es un organismo, y es lo mismo que si uno criticara al Banco Central, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, y hay también, una analogía. Teniendo en el caso, por una figura, simplemente lo digo, 5 superintendentes que van a votar en caso de que un fiscal les diga, ¿saben qué? Tenemos que tomar acciones en este sentido. Hay 5 personas que votan y no solamente una que decide, que era el caso que usted tuvo en la SBS. Ahora quisiera preguntarle, porque ustedes también proponen que la SBS también tenga más facultades para dictar normas, para fiscalizar de mejor manera el sistema financiero, y también que los fiscales tengan más atribuciones. A ver, bueno, es que yo creo que lo primero está en directa relación con una de las grandes ventajas que tiene que ver con tener un gobierno colegiado. Porque precisamente al tener un gobierno colegiado, elegido de la manera en que he comentado, ¿no es cierto?, da mucho más garantía al poder político para entregar atribuciones normativas a la superintendencia. Por cierto que ese es un paso que solamente se puede perfeccionar una vez que se cree la comisión, ¿no es cierto? Y que la comisión, y de hecho la propuesta es que la comisión oficie a Hacienda, porque Hacienda es la que tiene el poder para enviar proyectos de ley, ¿no es cierto?, para hacer todos los cambios en aquellas leyes que hoy día existen, ¿no es cierto?, en que ciertas cosas que están determinadas por ley pasen a ser atribución de la superintendencia. Es para que sea algo más rápido también. Evidente, claro, ¿no? Y lo que pasa es que eso le da mucho más agilidad al sistema. El sistema financiero es muy dinámico, ¿ya? Entonces las soluciones a problemas tienen que ser en tiempo y oportunidad. Y hoy día hay muchas cosas que están determinadas por ley. Entonces, para poder cambiarla hay que cambiar una ley, y todos sabemos todo lo que se demora eso, digamos. Es decir, uno sabe cómo entran los proyectos, no sabe cómo salen, y eso mismo inhibe muchas veces a los ministros de Hacienda a ser incisivos en determinadas cosas, porque al final puede cambiar totalmente el espíritu original y hace que en definitiva se posterguen las decisiones y se postergan, ¿no es cierto?, los desarrollos de mercado. Por ejemplo, también piden más atribuciones para los fiscales. Yo escuchaba que podían ser interceptar conversaciones telefónicas, por ejemplo. Exacto. O sea, yo creo que para este gobierno comparativo y esta nueva comisión que se formaría pueda rendir sus frutos en forma total, completa, ¿no es cierto? Sin duda alguna que el dar más atribuciones que las que ya contempla el proyecto original es importante. La intercepción de llamados, la información, no sé, hace acceder a registros, ¿no es cierto? Todo ello, entre paréntesis, es con una previa autorización de un juez, ¿ya? O sea, no es simplemente una atribución que la ejerce directamente para dar garantías, ¿no es cierto? Hay un juez que autoriza varias de estas nuevas atribuciones que se piden, ¿no es cierto?, que autorizaría, digamos, que la pueda precisamente ejercer el fiscal. Y también está el tema del secreto bancario y cosas que están en el proyecto original, y es un requerimiento de los reguladores internacionales, ¿no es cierto? Chile pertenece a IOSCO, que es la que reúne a los reguladores de valores. Y hoy día uno de los requisitos para que Chile se mantenga en el anexo A, que ya lo sacaron, lo pasaron al anexo B, la gran mayoría de países están en el anexo A, es precisamente tener acceso al secreto bancario y poder intercambiarlo bajo reserva con otros reguladores, precisamente para afinar mucho más la fiscalización, ¿no es cierto?, del mercado financiero, digamos. Y Fernando, dentro de los cambios también que ustedes proponen para el mercado de capitales está que directores o altos ejecutivos que tengan o hayan cometido infracciones graves sean inhabilitados temporalmente. ¿Eso lo proponen a raíz de lo que hemos visto en el caso de la Polar y últimamente en el caso SQM? Sí, a ver, yo creo que la experiencia de Chile en los últimos tiempos precisamente han precipitado todas estas reflexiones, digamos, de cómo mejorarlo. Y dentro de los elementos que están dentro de la batería de sanciones, porque es una sanción, no está precisamente la inhabilitación de un director que haya sido sancionado por faltas graves, ¿ya? Y creemos que tiene toda la lógica del mundo, ¿no es cierto?, para preservar el mercado financiero. Claro, uno en cierto sentido coarta un derecho que tiene, pero en fin el fin que se persigue es superior, ¿no es cierto?, la integridad del mercado financiero. No suena bien que alguien que haya sido sancionado por faltas graves vuelva, digamos, en gloria y majestad a ejercer el mismo cargo que antes desempeñaba, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una inhabilidad temporal. Y entre paréntesis, a propósito de sanciones, también hay otros cambios que yo creo que son bien relevantes de plantearlo, porque hoy día hay un sistema de multa, y el sistema de multa se establece básicamente, juega un rol como disuasor, ¿ya? Es como un disuasivo. Y la multa que impone finalmente la superintendencia frente a un proceso sancionatorio que se sanciona a una persona, tiene un carácter que en este caso particular es solamente para el Estado, la multa va para el Estado. Entonces es un efecto disuasor. Los que cometieron eso los disuade por tener que pagar una multa, ¿no es cierto? Se supone que eso juega un rol, y en cierto modo ejemplarizador, pero también hay otras atribuciones que pueden tener las multas y que en otras partes del mundo existen, que a veces se ponen multas para financiar, ¿no es cierto? O parte de la multa ayuda a financiar a la persona que ha dado información respecto a un ilícito. O sea, hablan de fortalecer la delación compensada también. Claro, y eso es otra cosa. Esto es compensación a informantes que puedan decir, mira, aquí hay un problema, dígame, y que dé información certera y precisa
A él, en el fondo, se le compensa. En Estados Unidos, un sistema que se ha impulsado con mucha fuerza en el último tiempo. Entonces, la multa también podría jugar ese rol para financiar en parte la informal y también como un elemento indemnizatorio a los que fueron finalmente afectados. Tienen como esas tres atributos, esas tres características. Entonces, la idea es avanzar hacia allá. Hoy día la multa solamente tiene el rol disuasivo y va en beneficio del Estado. Y se pretende que se avance a través del tiempo en esa dirección. Digo. Y Fernando, también volviendo a hablar de los gobiernos corporativos, no puedo dejar de preguntarle sobre la decisión que tuvieron Potash y Pampa Callichera de no postular a Julio Ponce Lerú a la presidencia del directorio de SQM, ni tampoco sea director de la firma. Usted, no puedo dejar de preguntarle, usted lideró el caso Cascadas. ¿Qué le parece? ¿Es lo mejor para el gobierno corporativo de SQM que no siga Ponce Lerú? Yo lo plantearía de otra manera. Yo lo plantearía que esto es ilustrativo de lo importante que son los gobiernos corporativos. O sea, efectivamente hoy día, por los hechos públicos y notorios, había un problema de gobierno corporativo en Soquimich, ¿no? Y claramente eso tiene un impacto en el mercado, tiene un impacto en su funcionamiento. Y vemos cómo se empezó a castigar la acción, cómo empezaron a haber preocupación, pero transversal, de los accionistas de afuera, los extranjeros, porque los gobiernos corporativos importan, hacen una diferencia, digamos, en el valor de la empresa. Y claramente me parece que es como una reacción natural a reconocer ese hecho, ¿ya? Que no se puede funcionar, ¿no es cierto?, bien con un gobierno corporativo que están en total discusión o cuando hay conflictos evidentes. ¿Usted cree que, por ejemplo, también Julio Ponce Lerú debería dejar también cargos en Pampa Callichera, por ejemplo? Sí, mire, yo no quiero, dado que me tocó un rol tan activo, ¿no es cierto?, en eso, yo no quiero empezar a hacer recomendaciones directas, pero creo que los problemas de gobierno corporativo son muy importantes de resolver. Lo planteo de esa manera, digamos. Y creo que el valor de las empresas depende mucho de la calidad del gobierno corporativo, ¿no es cierto? Mi última pregunta, Fernando, porque queda poco tiempo. El 12 de mayo tendremos el primer formalizado en el caso Cascadas, que usted comenzó a investigar en la SBS. ¿Qué le parece la primera formalización, que será contra Aldo Mota? Bueno, esto es por el tema de las actas, ¿no es cierto? Falsificación de actas, que fue una parte que se llevó ya después de mi formulación de cargo y fue una cosa posterior, ¿no es cierto?, que llevó el Ministerio Público. O sea, no tiene que ver directamente con los hechos que se denuncian o con lo ilícito que la superintendencia sancionó, digamos. Pero se lo pregunto porque usted inició el caso Cascadas. Mira, me parece que evidentemente fue un caso Cascadas, un caso emblemático, un caso que fue muy complejo para el mercado financiero, con externalidades negativas muy fuertes, digamos. Desconfianza en el mercado financiero, dudas sobre todo lo que estaba detrás, porque la gente se va al otro extremo, y creo que claramente muestra lo nocivo que son estas cosas. Y lo importante es que tener un sistema que sea capaz, digamos, de detectar y sancionar, ¿no es cierto?, en tiempo adecuado, digamos. Creo que la confianza del mercado es un activo tremendo, o sea, y eso es lo que se propicia con este tipo de cosas. Entonces, esa perspectiva, que lo que hizo la superintendencia se vaya refrendando a través del tiempo en los tribunales y todo, me parece muy importante para la integridad del mercado, digamos. Y un mejor mercado de capitales es precisamente lo que la comisión que usted integró propone entonces para los cambios que podrían plasmarse en el nuevo proyecto de ley para crear la nueva Comisión de Valores y Seguros. Fernando Coloma, ex superintendente de Valores y Seguros, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Bueno, y con este análisis de cómo se puede fortalecer el mercado de capitales, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.